Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Ida y Vuelta número 16 con Jovel Álvarez y este humilde siervo, este humilde servidor, Neomar Hernández. Hola, Jovel, ¿cómo estás? Mira, eso de humilde, tú siendo español, no lo veo muy factible. Sí que lo soy, chaval, sí que lo soy. Mira, bienvenidos, Jovel, y bienvenidos, amigos, nuevamente al programa. Muchas gracias por la recepción del episodio número 15. Verdaderamente parece que le gustó a mucha gente. A otros no les gustó tanto, pero igualito lo vieron. O sea que ha sido Sí, uno de los programas, creo, de los que hemos hecho, Jovel, de los que más se han visto. El episodio sí, número 15 con María Corina, pues que justamente aclaró en ese episodio lo del escándalo de Falcón, habló sobre el fulano gobierno de emergencia y el consejo de gobierno para abordar la transición en Venezuela, habló de la propuesta de Guaidó, habló de una cantidad de cosas y a la gente les parecieron interesantes. Entonces, bueno, gracias por la recepción de ese episodio. Mira, y hablando del Consejo de Estado, que era como se llamaba, y del gobierno de emergencia, vuelve otra vez Elliot Abrams a hablar hace pocas horas y hace pocas horas también vuelve a hablar después de él. Los tipos parece que salen uno primero y otro después, como que están de sí. acuerdo. Abrams y el secretario de Estado Mike Pompeo, ¿no? Y vuelven a hablar de Venezuela. ¿Qué dice Abrams? Abrams dice que no vayan a creer que Estados Unidos está montando un golpe, ni está apostando por un golpe en Venezuela, que ellos quieren una transición ordenada, bla, 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 todo lo que todos conocemos. Y que no van a venir, creo que es lo que dijo, que no van a venir Marines a territorio venezolano, que eso no está en la jugada en estos momentos. O sea, muy bien. Luego sale Pompeo y se tira un speech en una especie de rueda de prensa que es la típica del Departamento de Estado, donde habla de varias cosas, ¿no? Y lo que habla es lo que ya hemos conocido a través de los nombramientos de Maduro esta semana, por ejemplo, de poner o de apuntar a Tarek El Aissami como ministro de Energía y Petróleo, y uno de los hermanos de Chávez, Adrúbal Chávez, en la presidencia de PDVSA, pero sobre todo lo de Tarek El Aissami y la conexión con Irán. Bueno, que eso es un tema Sí. que vino orbitando hace mucho tiempo en Venezuela, y el caso de El Aissami como puente de ese extremismo islámico, el terrorismo islámico, con los intereses del gobierno de Maduro. Entonces, eso, y además es una especie de descripción de los vuelos, de cómo se dan estos vuelos de ayuda, que dice él que se han utilizado para introducir armas, para introducir desestabilización en varias partes del mundo. Y luego entonces se tira porque siempre tiene que haber una frase como para la galería, para el público, y Pompeo dice, es que pronto vamos a reabrir la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Ya yo he mandado a mis muchachos a que se preparen para ese momento, porque eso viene, no les puedo decir cuándo, si va a ser mañana o pasado, pero eso viene. ¿Qué te parece esto, Joel? ¿Te parece? Y te lo pregunto porque desde mi punto de vista, hace un mes, cuando Trump anunció el reforzamiento del patrullaje antidroga en el Caribe, que había sido precedido por la declaración del propio Pompeo y del propio Abrams, porque como digo, siempre salen los dos, del gobierno de emergencia nacional, que no era una propuesta de Guaidó realmente, era una propuesta del gobierno de Estados Unidos y de que se plegaran a un gobierno de emergencia que era mixto, es decir, entre chavistas y no chavistas, etc. Un mes después parece que volvemos a lo mismo, declaraciones a la galería, sí, señalar que hay un problema con Irán y eso indica que el señor Maduro y su entorno no son unos negociadores convencionales porque están metidos en bastantes embrollos, pero volvemos como a lo mismo, un mes después. ¿No te parece que está como, esto vuelve a ser lo mismo? Es una buena pregunta y hay que, o sea, puede que los pronunciamientos externos sean los mismos. Y en efecto, Abrams y Pompeo siempre utilizan la misma fórmula, es repetitiva, tal vez hace un año habría sido noticia, ahora nos parece pues justamente un retroceso. Yo no le veo mayor novedad, honestamente. Por ejemplo, Cas Tocando lo tuiteó de la siguiente manera, no sé si lo tengo aquí, pero básicamente decía que Pompeo lo que dijo fue que había mandado a preparar la embajada porque Maduro iba a caer y tenían que estar listos para cuando Maduro cayera. Así lo tuiteó Cas Tocando. Eso no es exactamente lo que dijo él. Lo que dijo fue que para cuando Maduro caiga, la embajada estará lista para reabrir. Entonces, a ver, es el orden de los factores que al final te da a entender qué tan inminente sería una acción. Yo no sé, honestamente, qué tan inminente sea una acción por parte de los Estados Unidos, más allá de este movimiento que hicieron a las costas o más bien al Mar Caribe. Parece que ha habido decomisos importantes, Sí. lo cual yo celebro, y ahí esa es la diferencia.
no se trata de lo que esté pasando afuera en este momento, se trata también de lo que está pasando adentro. Entonces no podemos obviar la crisis de narcotráfico que se está viviendo o que se vivió hace una semana en Carabobo y en Falcón, ¿no? Yo creo que esto hace que las acciones a emprender sean cada vez más analizadas. Te pongo un ejemplo. Yo sé que Rafael Lacava estaba contemplado para ese gobierno de emergencia. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había vinculación, digamos, penal o no sé cómo decirlo, de él con narcotráfico. Había corrupción, por supuesto, pero como aquí los corruptos parece que tienen cabida, entonces decían, no, tal vez él podría estar dentro de ese gobierno de transición si le da la espalda a Maduro. No te digo que él lo iba a hacer, pero estaba contemplado o era una de las opciones que barajaban en el gobierno interino para buscar alianzas con chavistas que pudieran darle la espalda a Maduro. La Cava ya no puede estar ahí porque tiene ahora una vinculación con el narcotráfico mucho más explícita. Por lo menos yo pensaría que no puede estar ahí. Ya después lo que veamos, si esto ocurre, pues podría sorprendernos. Pero entonces se va depurando un poco esa lista de chavistas que podrían entrar dentro del gobierno de emergencia y yo lo veo cada vez más poco viable, digamos. Yo honestamente no sé cómo podrían armar una cosa así, pero bueno, ese es el esfuerzo que está haciendo el gobierno interino de momento. Luego está la parte de las negociaciones. Ya esas negociaciones que se habían filtrado a la prensa, supuestamente por Reuters, me parece, que dijeron que estaban negociando. Yo creo que era una negociación, porque además ellos no hablaron de Maduro y Guaidó, hablaron de sus aliados. Dijeron, aliados de Maduro y de Guaidó están conversando. Yo creo que es justamente esas tratativas que deberían estar teniendo para conformar el gobierno de emergencia. Te lo digo desde mi opinión, porque al final aquí estamos opinando, y creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. A mí me parece una propuesta inmoral, pero temo que puede llegar a ocurrir. Y temo también, bueno, creo que eso no es un temor, pero creo que al final lo que se está viviendo en el interior de Venezuela no se puede pasar por alto tampoco. O sea, la escasez de gasolina ya está en un nivel que exacerba cualquier tipo de estallido, que es una palabra muy trillada ya y tal vez suena como algo improbable, pero yo creo que Estados Unidos particularmente debe estar esperando algo así, que suceda algo así. Aunque diga Abrams que ellos no están esperando ningún tipo de desestabilización tipo golpe, ¿no? Pero No, fíjate que, pero pero fíjate, Joel, que es interesante lo que tú dices de la Cava y gobierno de transición como propuesta de Estados Unidos, porque dentro de los estatutos, dentro de los parámetros que se supone iban a regir ese Consejo de Estado, que se planteó hace cerca de un mes, creo que vamos a ponerlo en números redondos, un mes, estaba un apartado que decía que esa composición del Consejo de Estado, que ahora no recuerdo si tenía, creo que eran 5 miembros y que tenían una especie de coordinador o secretario general ejecutivo, tenía que tener sí o sí un integrante que fuese gobernador de Estado. ¿Mm? sí. Allá había un integrante que era gobernador de Estado. Entonces, cuando tú te volteas hacia la oposición, claro, la oposición tiene en teoría gobernadores, tiene 5, los 5 adecos, ¿no? Pero parecía sofisticadamente esta especie de receta prescrita por el Departamento de Estado, por el gobierno de los Estados Unidos, que estaba apuntando, digámoslo así, de manera inteligente, a tratar de incorporar a lo que se supone es el relevo del liderazgo chavista dentro de la fulana transición. Y aquí hay que dejar algo muy claro, Joel, que es lo que parece plantear otra vez Abrams y lo que parece plantear Pompeo. Ellos siguen partiendo de la idea de que en el chavismo hay un hueso sano, o sea, de que hay huesos que se pueden salvar, de que, digamos, todas las vértebras de ese cuerpo no están rotas, no están gangrenadas, no está, o sea, que no, eso está sano hasta cierto punto, solamente que hay elementos que tú puedes picar y los puedes desapartar del conjunto. Eso es lo que plantean ellos. En ese sentido, parecía que ellos estaban apuntando a que dentro de esos componentes chavistas, de las múltiples familias, facciones, mafias, les llamo yo, que hay allí, se pusieran en desacuerdo entre ellas y algunos de esos sectores entonces estuvieran incorporados dentro de esto. Creo que sigue siendo la jugada. Creo que sigue siendo la jugada más o menos general. Eso puede pasar. Mira, la evidencia después de un mes es que más o menos el régimen de Maduro, efectivamente, yo no descalifico
ni le resto relevancia a las palabras de Trump y al envío, por ejemplo, del reforzamiento del patrullaje, porque creo que más allá de que hay mucha nebulosa con respecto a los decomisos que supuestamente se han producido en el Caribe, eso no lo ha confirmado, bueno, lo ha dicho Cas tocando, pero no hay mayor confirmación, o sea, es algo que no se sabe muy bien. Pareciera que sí se ha presionado sobre los grupos que tienen actividad sobre la actividad del narcotráfico, es decir, sí se ha presionado, o sea, si evaluamos un mes para atrás y un mes para adelante, después de ese patrullaje, fíjate cómo se han producido una cantidad de presiones sobre el Estado Falcón, sobre el Estado Carabobo, o sea que pareciera que sí ha funcionado en algo. Claro, no ha funcionado para la meta final, que es que Maduro renuncie o entregue el poder o el chavismo se pique, que creo que es al final de cuentas lo que sigue persiguiendo Estados Unidos. Ellos, te repito, plantean que hay huesos sanos que pueden terminar salvando a cierta parte del chavismo. Yo no sé si eso sea posible. Hay una nota que yo vi el título ayer, pero honestamente no leí. Si te parece, leamos a ver qué es lo que dice en este momento. Es en Infobae. Dice: Nicolás Maduro llamó a la oposición a un cese al fuego en Venezuela y sugirió un acuerdo humanitario contra el coronavirus. Dice: el gobernante venezolano Nicolás Maduro hizo este martes un llamado a la oposición para que haya un cese al fuego en referencia a los constantes conflictos entre ambos bandos y llegar a un acuerdo humanitario que favorezca las labores médicas para frenar la expansión del COVID-19. De entrada, lo que yo veo ahí es que, bueno, ellos dicen que el COVID-19 está en teoría ya controlado, ¿no? En teoría ya no hay casos. Eso fue lo que dijo Jorge Rodríguez. Sin embargo, acá Maduro lo que está pidiendo es un alto al fuego para frenar la expansión del virus. Lo que llegue a pasar con el COVID-19, a ver, en efecto ha sido más lento de lo que yo habría pensado para un país como Venezuela. O sea, no ha habido, según entiendo, dime si estoy equivocado, una saturación vamos a ver, de las pocas capacidades médicas que hay. Entiendo, no la ha habido de momento. Hasta este momento. Entonces, creo que sí ha sido más controlada la expansión de lo que podría haber sido o de lo que ha sido en otros países, pero eso no descarta que en algún punto pueda explotar, ¿no? Más ahora que la gente está saliendo a la calle con absoluta, o sea, ya descartando la cuarentena obligatoria de plano. Entonces, y este alto al fuego, lo que a mí me dice es que, o sea, hay intranquilidad por parte del régimen de lo que pueda estar armándose en efecto a sus espaldas. O sea, yo no creo que Maduro tenga en este momento confianza en su entorno. Creo que está mucho más débil de lo que estuvo hace un mes, por ejemplo, o hace 2 meses. Y ese es un punto que la oposición o el gobierno legítimo debería aprovechar, pero yo no sé si el proceso se está dando con la celeridad suficiente o con la contundencia suficiente. No sé cuál es la voluntad de los chavistas de traicionar a Maduro, pero básicamente este es un proceso que se está llevando a la buena de los chavistas, si ellos quieren o no. Tal cual, muy bien definido, Jovel. Pareciera que de hecho la oposición organizada, partidista, la oposición profesional, digamos, no tú o yo que somos comentaristas del proceso, sino los que son actores directos, no juegan mucho. Son actores, pero paradójicamente no inciden mucho dentro de la jugada, del juego, ¿no? de la puesta en escena, sino que estamos básicamente en un escenario donde los que deciden a final de cuentas son los chavistas y estamos como en una especie de countdown, de cuenta a cero, donde dado el momento en el que se acabe el tiempo, veremos si se producen las rupturas o no. ¿Cómo podríamos terminar interpretando lo que ocurre acá en estos momentos, Jovel? De que hay presiones que sí, que parece que están funcionando, pero lo que yo estoy viendo es que Maduro lo que está haciendo es vacunándose frente a la culminación de la cuarentena. O sea, llegará un punto, Joel, en el que ya será injustificable, incluso para casos como el venezolano, donde se mete tanta mentira a través de los medios oficiales y todo lo demás, que Maduro sostenga la cuarentena. Va a llegar un punto donde él va a tener que levantar eso. Y yo lo que veo es que él está preparando toda su artillería para ese momento, porque cuando se levante la cuarentena, ¿qué país vas a tener? Un país con menos capacidad de financiamiento, de recibir recursos de lo que tenía antes, por producto de todas las sanciones, producto de toda esta política minuciosamente y quirúrgicamente diseñada, ahora incluso con la vigilancia del área del Caribe. Vas a tener un país que no tiene combustible, porque es la verdad, no parece que se va a solucionar en lo inmediato.
Vas a tener un país donde va a haber gente que va a reclamar el tema de la comida y del precio de los bienes y servicios. Entonces ya el tipo que ha hecho vuelve a poner los controles. Eso lo acaba de hacer. El tipo se está preparando y se prepara con radicalismo. Pone a Tarek El Aissami porque además se está apoyando en esta ala de las múltiples alas internacionales que cobijan al chavismo, pero en este caso a la ala que creo que le llega a Tarek El Aissami, que es este mundo extremista islámico, ¿no? Entonces por eso lo pone además en la dirección del tema petrolero. Y entonces lo que estamos viendo es que lo que creo que está haciendo es preparándose para la guerra, porque lo que viene después, la guerra real viene después de la cuarentena, porque el país está prácticamente devastado. Tú me decías ahorita que, por ejemplo, en Venezuela pareciera que la pandemia ya se controló. Y claro, probablemente está más controlada que en otras partes porque en Venezuela es más fácil controlarla. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay una cadena productiva real, que es el gran problema del mundo moderno. El mundo moderno, para controlar la pandemia, el problema que tiene es el problema de producción versus cuarentena. Es decir, se mete todo el mundo en la casa, nadie produce. Pero en Venezuela, como no se produce nada, sí, la gente trabaja, pero no son trabajos que mayormente cambien al mundo. O sea, la gente hace oficios, mata tigres aquí, mata allá, con mucho sacrificio trata de resolver, como decimos nosotros, la arepa del día, pero no es una fábrica que se para, no es la exportación de automóviles la que se para, no, estamos hablando de cosas mínimas, de menudeo. Entonces es mucho más fácil que tú mandes a todo un país que esté improductivo a su casa, que lo mandes a un país que es un país que produce, que mandes a Alemania, que mandes a Estados Unidos, que mandes a Japón. Es mucho más complejo. Por eso es que Maduro creo que le ha sido más fácil controlar el tema de la pandemia que a otros países, que son países desarrollados. Pero repito, cuando pase esto, puede que comience la tormenta, Joel, porque hay factores que están desarreglados. Y yo creo que lo que está haciendo es preparándose para ese momento. Sí, a ver, un gobernante, bueno, además, a ver, el hecho de que las libertades se han visto conculcadas en todo el mundo, o sea, la libertad de tránsito ya de por sí en regímenes democráticos se ha visto gravemente violentada en pro, según nos han dicho, de evitar que el virus se expanda. Bueno, más allá de eso, o sea, Maduro lo tiene fácil porque siempre ha hecho este tipo de restricciones, ¿no? Siempre es un régimen autoritario. Entonces, puede que en este punto, como bien estás diciendo, la cuarentena todavía contenga, o sea, esa barrera conceptual, básicamente, que es la cuarentena, todavía tenga contenida la rabia o a ver, lo que pueda venir después ante la escasez. Y es una escasez que yo sé que, o sea, que hasta vos estás padeciendo. O sea, es una escasez que llega a todos los niveles. Entonces, cuando esto se haga aún más grave, cuando nuevamente sea imposible conseguir la harina pan, ¿no? Que eso es algo que está a la vuelta de un par de semanas. Cuando eso vuelva a ocurrir y la cuarentena caiga, estamos en o sea, este no es un escenario igual a los otros, este no es un escenario igual a los que hemos visto. Creo que la presión internacional en este punto es tal, porque existe, que con el punto de quiebre a lo interno podría ser esa conjunción que tanto se había buscado el año pasado y que no se logró porque fueron desacreditados los liderazgos, y vamos a hablar en el próximo bloque del 30 de abril, que es uno de esos puntos, pero a lo que yo quiero llegar es esto. Lo que llegue a suceder a nivel social en Venezuela no va a salir del liderazgo político. Eso va a ser algo absolutamente espontáneo que viene de la sociedad y de liderazgos probablemente más pequeños que los políticos. Entonces, los políticos capitalizarán eso, porque obviamente el reconocimiento internacional no le va a los líderes que saquen a sus comunidades a las calles a protestar. Viene para Juan Guaidó. Pero entonces, ese momento que viene, creo yo, tendrá que ser guiado de una forma adecuada. Si lo harán o no, bueno, eso ya es un misterio indescifrable. Sí, y ahí no llegamos porque no somos las mentes gemelas, no somos Walter Mercado, no somos Adriana Asi, no llegamos no tenemos ese poder todavía. Quizá algún día, pero todavía no lo tenemos. Lo que nosotros vamos anticipando, digamos, es un poco bajo la observación, ¿no? O sea, lo que la lógica nos indica. O sea, si no tenés que comer y te sueltan a la calle otra vez, vas a ir a protestar, supongo yo. Y que, repito, evidentemente, en algún momento el pretexto de la cuarentena se va a caer. O sea, tú no puedes sostener estos 6 meses más y menos cuando acabas de decir, creo que fue ayer o antes de ayer,
que ya Venezuela tuvo un día en el que no se produjo ni un solo reporte de contagio, es decir, ya se está cortando la cadena de contagio. Entonces, de aquí a 15 días, 3 semanas máximo, debería contemplarse ya el desmontaje de la cuarentena. Pero entonces, claro, salir toda esa gente que sigue en Venezuela, a pesar de que estamos muchos venezolanos todavía dentro de Venezuela, aunque se han ido muchísimos, pero toda esa gente otra vez a la calle en un país que está devastado. Hay que ver cuál va a ser ese desarrollo. Jovel, se nos acabó. Bueno, ¿querés decir algo más? Pues concluye. no, quería decir que, a ver, si uno fuera el régimen, ¿no? Si yo estuviese de ese lado, la jugada aquí está confusa, Neomar, porque si yo quisiera mantener a la gente en las casas, lo que yo diría en este momento es que hay 2.000 casos, por ejemplo. Claro, para generar más Pero, favor, generar más favor. exactamente, pero si lo que estás diciendo es que no hay casos, ¿cómo vas a justificarle a la gente mantenerlos? No, no Entonces, tiene sentido. quizá la verdad esté en un punto intermedio donde no hay Sí, 200, pero tampoco son 5.000, sino que es una sí, mitad. Pero el régimen, ahí es donde se comen, como decimos nosotros, se engolosinan, se comen sus propias mentiras, quiere vender un éxito como política sanitaria, decir que ellos no tienen contagio frente a Estados Unidos, que ya pasó los 50.000 muertos. Dicen, miren, Venezuela ni se contagian ni se mueren. pues Y eso les va a entonces, salir caro. pero tiene un problema que le puede salir caro porque si no hay contagios, se rompió la cadena de contagios, entonces, ¿para qué mantienes la cuarentena? Es hora de que volvamos al país real, que volvamos a la normalidad, entre comillas. Buen Sí. punto, Joel. Nos despedimos en esta ida y les pedimos por favor que vayan al link de la descripción donde está la segunda parte de este programa en el canal de Joel Álvarez. Es la vuelta que hoy dedicamos al primer aniversario del Leopoldazo, 30 de abril de Listo. 2019, se cumple un año. Lo hablamos en la vuelta con Joel Álvarez. Nos vemos allí.